Muy buenos días con todos. Retomamos nuestra materia. Estamos ya en la unidad 2 de la materia de contabilidad gerencial, que aplica el programa de licenciatura en contabilidad y auditoría. Bien, en este módulo vamos a ver lo que son los costos e ingresos relevantes para la toma de decisiones gerenciales. ¿De qué se va a componer? Se compone principalmente de la clasificación de los costos, la toma de decisiones gerenciales, el papel del contador gerencial, los datos relevantes, qué problemas comunes se dan en la toma de decisiones, cuál es el propósito que vamos a tener para la asignación del costo, qué criterios vamos a considerar para los mismos y los métodos que finalmente aplicaremos y que son básicamente el tema de estudio de este capítulo, los cuales se clasifican en métodos directos, escalonados y recíprocos. Bien, bien. Los objetivos principales de esta unidad son los siguientes. Vamos a identificar y medir los costos de importancia para la empresa ligados con la planeación, el control y la toma de decisiones. Vamos a comprender el propósito de la asignación de costos y los métodos empleados en función de proporcionar información relevante para la toma de decisiones gerenciales. Los costos se clasifican dependiendo de su intencionalidad, ¿sí? Y como habíamos dicho, estos tienen mucha injerencia respecto de cuál es la metodología que vamos a querer implementar para poder clasificarlos. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la función en la que se originan, tenemos 4 tipos de costos, que son los costos de producción, que son aquellos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Y se subdividen en los costos de materia prima, costos de mano de obra, ¿sí? Gastos indirectos de fabricación, los cuales interactúan para poder determinar un costo de producción, ya sea de producir una manzana procesada, de un banano, un puré de banano, de un zapato, etcétera, ¿sí? Los costos de materia prima pueden ser, por ejemplo, en una cerveza, la malta. Los costos de mano de obra son los que se incurren en la parte directa del recurso humano que se utiliza para la transformación y terminación del producto. Y los gastos indirectos son aquellos que intervienen en la transformación del producto, con excepción de la materia prima, que son los que directamente influyen en el producto y que no tienen nada que ver con la parte indirecta, que tienen que ser, por ejemplo, luz, agua, la parte de departamentos de apoyo, etcétera. ¿Ok? De acuerdo a la siguiente distribución, también hay costos de distribución y venta cuando se originan. Hay también costos de administración y costos de financiamiento, ¿sí? Los costos de distribución y venta son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor, por ejemplo, los que son de publicidad, comisiones, etcétera. Los costos de administración son aquellos que se originan en el área administrativa, son sueldos, teléfonos, oficinas generales, etcétera. Esta clasificación tiene por objeto agrupar los costes por funciones, lo cual facilita cualquier análisis que se pretenda realizar entre ellas o de ellas. Y el costo de financiamiento son los que se originan por el uso de recursos ajenos que permiten financiar el crecimiento y desarrollo de las empresas, por ejemplo, intereses sobre préstamos, comisiones, etcétera. ¿Sí? Pasamos a lo que son la clasificación de los costos de acuerdo a su identificación con una actividad, departamento o producto. Ejemplo, y aquí sí nos interesa mucho para lo que vamos a ver en el resto de la materia. Los costos directos son los que se identifican plenamente con la actividad de la empresa, ya sea está un producto tangible o intangible. Este concepto cuenta con el sueldo correspondiente, por ejemplo, del secretaria, del director de ventas, que es un costo directo para el departamento de ventas, la materia prima en sí, que es un costo directo para el producto. Los costos indirectos son los que no se pueden identificar con una actividad determinada y que son básicamente los que sirven de apoyo para poder vender el producto o transformarlo. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria. La depreciación es algo intangible, pero que sirve para que
de apoyo para todo el proceso de producción de un bien o servicio. El sueldo del gerente de producción es directo para los costos del área de producción, pero indirecto para el producto, ¿sí? Entonces hay que tener muchos análisis respecto cuando vayamos a hacer ya la parte analítica de cómo clasificar los costos y hacia quién va dirigido. Y como pueden apreciar, todo depende de la actividad en la que se esté analizando. Cuando veamos el sistema de costeo por actividades, ABC, que está en la siguiente unidad, vamos a tener mucho más claras todas las clasificaciones que van a tener que darse de acuerdo a la actividad en que se incurre cada una de las etapas. ¿Ok? De acuerdo en el tiempo en que fueron calculados, pueden haber costos históricos o costos predeterminados. Los costos históricos son los que se produjeron en determinado periodo, los costos de los productos vendidos, los costos en los que se produjeron, se encuentran en un proceso X, y sirven de gran ayuda para predecir el comportamiento futuro de los costos. Los costos predeterminados son los que ya tienen una base estadística y se utilizan para elaborar presupuestos. ¿Ok? De acuerdo con el tiempo, hay costos del periodo y costos del producto. Costos del periodo son aquellos que se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos y servicios. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas de la compañía, cuyo costo se lleva en el periodo en que se utilizan las oficinas, al margen de cuánto se venden los productos. Y los costos del producto son los que se llevan contra los ingresos únicamente cuando han contribuido a generarlos de forma directa. Es decir, son los costos de los productos que se han vendido sin importar el tipo de venta, de tal suerte que los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un periodo determinado quedarán inventariados. De acuerdo al control o con el control que se tenga sobre lo ocurrido de un costo, hay costos controlables y costos no controlables. Costos controlables son aquellos sobre los cuales una persona de un determinado nivel tiene autoridad para realizarlos o no. Por ejemplo, los sueldos de los directores de ventas en las diferentes zonas son controlables por el director general de ventas, el sueldo de la secretaria por su jefe inmediato, y así. Es importante notar que en última instancia todos los costos son controlables en uno u otro nivel de la organización. Y resulta evidente que a medida que se asciende a niveles altos de la organización, los costos son más controlables. Es decir, la mayoría de los costos, mientras más bajos sean los niveles, van a ser menos controlables. Los costos controlables no son necesariamente iguales a los costos directos. Por ejemplo, el sueldo del director de producción es directo respecto a su área, pero no controlable por él, controlable por su entidad superior. Estos costos son el fundamento para diseñar contabilidad por áreas de responsabilidad, que también vamos a verlo luego, o cualquier otro sistema de control administrativo. Los costos no controlables, ¿qué son? Son, por ejemplo, el caso de la depreciación del equipo. Si tienen que dar sí o sí. Se pueden llamar también como costos hundidos, ya que dichos gastos son decisiones que no son realmente tomadas por la alta gerencia o por los niveles jerárquicos, sino que ya están dados. ¿De acuerdo? Seguimos con las siguientes clasificaciones. Los costos de acuerdo con su comportamiento, ¿sí? Y vamos a tener aquí mucho cuidado. Con su comportamiento vamos a tener la clasificación en tres grandes grupos, que son los costos variables, los costos fijos y los costos semivariables o semifijos. ¿Qué son los costos variables? Son aquellos que cambian o fluctúan en relación directa, ¿sí?, con una actividad o volumen dado. Dicha actividad es la que realiza la empresa, ¿sí?, que se puede ser referida básicamente a producción o ventas. La materia prima cambia de acuerdo con la función de la producción. Ya puede ser, si yo quiero vender más zapatos, voy a tener que incurrir en mayor costo de ventas porque voy a tener que comprar más zapatos. La variabilidad de ese costo. O si proceso helados, la variabilidad de mis costos va a estar directamente en esa materia prima con la que se hace el helado. Los barquillos, la mantequilla, el hielo, etcétera, los sabores. Los costos fijos, ¿qué son? Son los que permanecen constantes su mayoría de tiempo durante un rango relevante de tiempo, sin importar si cambia el volumen o no de la producción, como sería el caso de los sueldos, la depreciación en línea recta, al alquiler de un edificio.
Dentro de estos costos fijos hay dos categorías. Por un lado se encuentran los costos fijos discrecionales, que son aquellos que son susceptibles de ser modificados, como por ejemplo los sueldos, salarios. Y por otro lado están los costos fijos comprometidos, que son los que no aceptan modificaciones, por lo cual también son llamados costos sumergidos. En esta última categoría entraría la depreciación de la maquinaria y contratos a largo plazo de arrendamiento. ¿Qué son los costos semivariables? También son conocidos como semifijos o mixtos. Estos costos tienen como características que están integrados por una parte fija y una variable. El ejemplo típico son los servicios públicos, por ejemplo, como electricidad y teléfono, que cobran una cuota fija pero por un servicio más costo variable. Por ejemplo, los kilowatts o la luz, dependiendo de cuántas oficinas estén usando las horas en el día, a veces más, a veces menos, el agua, los minutos de llamada, etcétera. En la siguiente clasificación de los costos, de acuerdo a a la importancia en la toma de decisiones, ¿sí? Tenemos qué son los costos relevantes y qué son los costos irrelevantes. Y es allí donde los gerentes deben tener bastante injerencia en poder decir o poder identificar cuáles son aquellas variables que identifican, ¿sí? Cuáles son los puntos sensibles de la empresa para poder identificarse a dónde ir exitosamente. Esos costos relevantes son aquellos que se modifican o cambian de acuerdo con la acción que se adopte. También se les conoce como costos diferenciales, porque marcan una, como dice la palabra, diferencia respecto de la posición de éxito o no. Por ejemplo, cuando se produce la demanda de un pedido especial y existe capacidad ociosa. En ese caso, los únicos costos que cambian, si se acepta el pedido, son los de materia prima, los energéticos, fletes, etc. La depreciación del edificio permanece constante, por lo que los primeros son relevantes, y el segundo irrelevante para tomar la decisión. Los costos irrelevantes son aquellos que permanecen inmutables, sin importar el curso de acción elegido. Esta clasificación permite segmentar las partidas relevantes y relevantes en el proceso de toma de decisiones, la que como ya vamos a ir identificando poco a poco en adelante. Los costos que se clasifican de acuerdo al tipo de sacrificio en que se han incurrido. Es muy importante esta clasificación también porque ayuda a apreciar las posiciones que toma la gerencia en la toma de decisiones. Los costos desembolsables son aquellos que implicaron ya una salida de efectivo, lo cual permite que puedan registrarse en la información generada por la contabilidad. Dichos costos se van a convertir más tarde en costos históricos. Los costos desembolsables pueden llegar o no a ser relevantes al tomar decisiones administrativas. Un ejemplo de un costo desembolsable, por ejemplo, es la nómina de la mano de obra actual. Los costos de oportunidades, los costos de oportunidad, es aquel que se origina a tomar una determinación que provoca la renuncia de otra alternativa que pudiera ser considerada al llevar a cabo la decisión. Un ejemplo de costo de oportunidad es el siguiente: elegir construir una clínica en un terreno que yo tengo, que la compañía posee, en lugar de construir un edificio para alquiler de departamentos. Entonces, cada uno conlleva un costo de oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera construido una opción en lugar de la otra? Y esa determinación es lo que me dice, si hubiera hecho esto, mi costo de oportunidad es lo de acá. ¿Qué son los costos virtuales? Son los costos que impactan a la utilidad durante un periodo contable, pero que no implican una salida de efectivo. Por ejemplo, la depreciación, pérdidas cambiarias, etc. ¿Sí? ¿Qué son los costos que se dan de acuerdo al cambio originado por un aumento o una disminución de la actividad de la compañía? Los costos diferenciales. Los costos diferenciales son los aumentos o disminuciones del costo total. Un cambio en los niveles de inventario, etcétera, algunos de ellos. Estos costos diferenciales pueden clasificarse en costos decrementales y costos incrementales. Los costos decrementales se originan cuando un costo diferencial disminuye por reducciones del volumen de operación, como sería el caso de los ahorros que tendría la empresa por eliminación de una línea de producto.
Por otra parte, los costos incrementales son aquellos en los que se incurre cuando las variaciones de los costos son ocasionadas por un aumento de las actividades u operaciones de la empresa, como sucedería cuando se introduce un nuevo proceso en la línea de producción que requiere la contratación de nuevos trabajadores y costos adicionales de materia prima o energéticos, por ejemplo. ¿Qué son los costos sumergidos? Los costos sumergidos son aquellos que, independientemente del curso de acción que se elija, no se van a ver alterados. Es decir, van a permanecer inmutables ante cualquier cambio. Este concepto tiene estrecha relación con lo que ya se ha explicado acerca de los costos históricos, que lo vimos anteriormente o pasados, los cuales no se utilizan en la toma de decisiones, básicamente. Un ejemplo de ellos es la depreciación de la maquinaria adquirida. Si se trata de evaluar la alternativa de vender cierto volumen de artículos con capacidad ociosa a precio inferior a lo normal, es irrelevante tomar en cuenta la depreciación. ¿Qué son aquellos costos que se dan de acuerdo a la relación en la disminución de actividades? Y tenemos los costos evitables, que son aquellos que son identificables plenamente con un producto o departamento, de modo que si se elimina el producto o departamento, dicho costo se suprime. Por ejemplo, un ejemplo de costo evitable es el material directo de una línea que será eliminada del mercado. Determino que una cantidad X de una tachuelita que le pongo a un zapato no me sirve, entonces la elimino directamente y elimino ese costo. ¿Cuáles son los costos inevitables? Son aquellos que no se pueden suprimir, como lo dice la palabra, ¿no? Aunque el departamento o el producto sean eliminados de la empresa. Por ejemplo, si se elimina el departamento de ensamble de una empresa de fabricación de vehículos, el sueldo del director de producción no se va a modificar inmediatamente, va a seguir durante un tiempo, a menos que antes hayamos hecho alguna acción de eliminación de trabajadores. La clasificación de los costos de acuerdo a su impacto con la calidad, que es nuestro último rubro, el rubro número 11. Estos costos se clasifican por sus fallas internas, por sus fallas externas, por la evaluación o evaluación que tengan y por la prevención que se tenga. Como vamos a ver en un capítulo o en una unidad adelante, la calidad es una sola y la calidad es la que busca toda empresa. Esos costos que hay por fallas internas son los costos que podrían ser evitados si no existieran defectos en el producto antes de ser entregados al cliente. ¿Y por qué existen defectos en el producto? Porque no se hicieron bien los procesos. Es allí donde la calidad no existe. Aquellos costos por fallas externas son los costos que podrían ser evitados si no tuvieran defectos los productos o servicios, ¿sí? Por lo que suceda en el ámbito exterior de los procesos de la compañía. Entonces, esas fallas también pueden ser identificadas si es que se sigue un adecuado proceso de calidad. ¿Qué son los costos de evaluación? Son aquellos que se incurren para determinar si los productos o servicios cumplen con los requerimientos y especificaciones. Los costos de prevención son los costos que se incurren antes de empezar el proceso con el fin de minimizar esos costos de productos defectuosos. Entonces, cuando ya entremos a productos de calidad y hablemos de ISOs, son las normas que determinan una calidad para un producto X o un servicio X, ya tenemos que tener en consideración estos costos. ¿Bien? Muy bien. Continuando con el plan de la unidad, tenemos que entrar a lo que son las tomas de decisiones, las tomas de decisiones gerenciales. Y las tomas de decisiones tienen que llevar un proceso para poder seleccionar entre algunas alternativas cuál es el plan de acción que deben tomar. El gerente es el que toma las decisiones con la ayuda de los datos que le proporcionan, como bien lo hablábamos del propósito de esta materia, la contabilidad gerencial. Y esas decisiones deben pasar por algunos
por algunos procesos de análisis que lo vamos a describir en el cuadro siguiente. ¿Qué es lo que debe hacer primero un gerente antes de tomar una decisión? Primero, identificar el problema y las incertidumbres que causan ese problema. Ese problema debe tener alguna incidencia en la compañía para que lo sea, ¿sí? En el caso del gráfico que estamos poniendo, por ejemplo, debería la compañía reorganizar sus operaciones para reducir sus costos de manufactura a través de la reducción de personal. Allí hay un problema que está identificando porque probablemente hay un exceso de personal con relación a lo que se está produciendo. Y la incertidumbre es, determino cuál es la cantidad óptima de personal que necesito a través de qué mecanismos. Entonces, el siguiente paso es obtener la información. Y esa información va a estar dada en función de cuánto es lo que pago. Pago $16 la hora. Si la puedo reducir o no la puedo reducir, depende de los términos legales de cada una de las regiones económicas. Y si puedo reducir el número de trabajadores, que es lo más factible y que es lo que se hace en la mayoría de las compañías, porque los salarios en la mayoría no pueden ser cambiados. El siguiente paso es realizar, ya con esas probable toma de decisión, qué podría pasar en el futuro, ¿sí? Con las decisiones que tomemos, si se reduce o no el número de trabajadores, se mantiene, la tasa salarial podría variar dependiendo de las condiciones legales y económicas del país, como decíamos. El siguiente paso va a ser ya ahí sí la toma de decisiones mediante algunas alternativas que se tengan. En este caso puede ser trabajadores mayores de 40 años, trabajadores menores de 40 años, o cuáles son los que tengo que seleccionar para que se queden, o ya sea por la edad, o ya sea por su profesión, o ya sea por sus características de ventas, o no solamente por el lado de los trabajadores, puede ser por el lado de las materias primas, si selecciono una materia prima distinta, etcétera. Y ya el paso 5 es ya la implementación de la decisión, evaluarla y aprender con esas implementaciones. Nos estamos metiendo un poquito en lo que son los círculos de calidad, pero es importante ya identificar estos procesos para que podamos ir ya avanzando en lo que son los datos relevantes a futuros, ¿ok? El contador general, ¿qué papel cumple? ¿Qué debería hacer el contador? Bueno, hay algunas etapas que se sugieren que el contador debe cumplir para poder influenciar positivamente en este proceso de la toma de decisiones. El primero es que debe diseñar y poner en funcionamiento un sistema de información y control que pueda ser capaz de identificar los problemas que la gerencia quiere que se determinen. Este contador gerencial, además, en su segunda etapa, que ya se ha familiarizado con las características de los problemas, sus altas y sus bajas, debe determinar o ayudar a determinar si un modelo puede servir o no. Y para determinar esto, una de las opciones podría ser, ¿qué debo hacer? Primero, o comprar o fabricar algún producto. ¿Qué me sale más conveniente? O una decisión, enviar por transporte o comprar mi propio servicio de movilización. En una tercera etapa, el contador debe buscar diferentes alternativas a la solución del problema, no guiarse por una sola, y explicando todas las opciones para cada una de ellas. En la cuarta etapa es donde la información obtenida por el contador sirve, ¿sí? Debe demostrar que ese tipo de información sirve para poder llegar a la mejor solución de la toma de decisiones. Es la selección óptima de la información que pueda ser aplicada. Y allí interviene el concepto de datos relevantes. En la etapa 5 es donde el contador gerencial en un informe incluye todos los 4 puntos anteriores, ¿sí? Y los muestra en un formato adecuado para facilitar la toma de decisiones. Y ese formato consolidado debe tener claramente cuáles son las luces amarillas que debe tener en cuenta el gerente para poder tomar decisiones y no se hagan de luego puntos rojos. En la final etapa, el contador analiza la decisión que se tome y le aplica 3 puntos importantes.
desarrolla un conjunto de índices o estándares para medir los datos del desempeño real, los muestra para que estén disponibles sobre una base que sea periódicamente controlada, ¿sí? Y que puedan compararse, básicamente. Y al final debe esa misma base evaluar los beneficios que tendrá la compañía por las decisiones que se vayan a tomar. ¿Qué son los datos relevantes, por tanto? Los datos relevantes son todos aquellos que tengan que ver con los costos, ciertos o ingresos, que vayan a influir en nuestro futuro, ¿sí? Y que pudieran tomar un especial cariz o una especial sensibilidad respecto de nuestra probabilidad de éxito o no. Se dice que estos ingresos y costos que no son relevantes o son irrelevantes, en alguna manera, cuando tenemos esta dicotomía y la irrelevancia, la transformamos en relevancia y al revés, surgen las confusiones y son donde se dan los errores en la toma de decisiones. Por tanto, para que unos datos sean relevantes, tienen que ocurrir en el futuro. Cualquier decisión va a tratar con la selección de un curso de acción que va a estar basado en que se dé esa acción en el futuro. Tiene que diferir entre cursos de acción alternativos, es decir, los costos y los ingresos que no difieren, no serán de importancia. Por consiguiente, no tendrán efecto la decisión que se esté tomando. Es decir, debe haber una diferencia en esos datos relevantes o en esa variable respecto de su posición actual y su posición futura. Y la pregunta que siempre va a hacerse es, ¿qué diferencia implicaría en tomar una acción o no tomarla? Va a ser definitivamente lo que nos va a determinar. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. En el cuadro se muestra una alternativa para una empresa si se reorganiza o no se reorganiza. Si nos damos cuenta, todas las posiciones en cuanto a los costos, los ingresos se mantienen constantes, salvo en los casos de la mano de obra, en el cual me dice que si me reorganizo, yo voy a dejar de gastar $640,000 en la mano de obra y ya voy a empezar a gastar 480,000, es decir, menos. Pero ojo, hacer esa reorganización involucra contratar expertos, contratar personal o maquinaria para que se adecúen las nuevas fuerzas de trabajo y por tanto hay un costo en asesorías, consultorías, por decir, por ejemplo, y esos costos se me dan en $90,000. Pero aún así, si sumo los 90,000 más los 480,000, suman 500, ¿cuánto suman? 570,000, que es mucho menos que los 640,000 que gastaba antes en manos de obra. Por eso, si nos vamos a la parte donde solamente determinamos la relevancia de esos costos, que cumplen lo que dijimos anteriormente, hay una diferencia, ocurren en el futuro, ¿sí? Porque esto determinadamente va a darse en el futuro, y vemos que hay una diferencia de $70,000 que mejora mi utilidad y una diferencia, claro, de $70,000 menos en costos, que hace que mi posición a tomar con relación a esos datos sea que reorganizarme o no reorganizarme. Mi decisión como gerente va a ser, vamos con la reorganización, porque me va a ocasionar una disminución en costos de $70,000 y esos $70,000 se van a reflejar en mi utilidad. ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas comunes en la toma de decisiones? Siempre van a haber, primero, opciones. Y esas opciones tienen que ir dadas en los siguientes caminos. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos una orden especial o no la aceptamos? ¿Qué hacemos? ¿Fabricamos un producto o lo compramos? ¿Qué nos sale más conveniente? ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos una línea de producto o la mantenemos? Siguiente, ¿qué hacemos? Mezclar un producto o servicio para que la gente pueda tener mayor preferencia hacia nuestro producto o no. Mezclar puede ser, por ejemplo, con un helado de pistacho, ahora le pongamos otro tipo de producto complementario para poder venderlo. ¿Es mejor o es peor dependiendo de las preferencias del mercado?
¿Qué hacemos? ¿Vendemos o procesamos adicionalmente? Son básicamente los parámetros que nos encontramos como gerentes en estas opciones que nos ponen la situación de una empresa para poder decidir, ok, por qué caminos vamos, pero siempre analizando los costos y los datos relevantes que nos van a influir definitivamente en los ingresos y en la utilidad operacional de la empresa. ¿Cuáles son o cuál es el propósito de la asignación del costo? ¿Sí? El propósito de la asignación del costo va a ser definitivamente identificar en qué parte o qué etapa deben ser registrados el desempeño de una persona o proceso. Y hay diferentes conjuntos de costos que son adecuados para los distintos propósitos, como vemos en la gráfica a continuación. Hay costos de investigación y desarrollo, costos de diseño, los costos de producción, los costos de marketing, los costos de distribución y los costos de servicios al cliente, que es un inicio de lo que determinamos como un sistema de actividades. Si ustedes quieren mayor información, pueden copiar este link e irse al video de YouTube donde podrán tener mucha mayor información al respecto. Bien, ¿cuál es el propósito para la asignación del costo? Hay cuatro propósitos básicos. Uno es el brindar la información necesaria para tomar las decisiones económicas más apropiadas. El segundo es motivar a los gerentes y a los otros empleados para que puedan fomentar un diseño de productos que sean más sencillos de elaborar o menos costosos de atender. Motivar a los representantes de ventas para que se enfaticen en los productos o servicios con alto margen, por ejemplo. Otro propósito es el de justificar los costos o calcularlos de acuerdo a las cantidades de reembolso. Es decir, aquello significa costear los productos a un precio justo, lo cual es con frecuencia un requisito legal y en los contratos de defensa gubernamentales, especialmente. Eso en Estados Unidos o en las grandes naciones. También sirven para calcular el reembolso de una empresa de consultoría con base en un porcentaje de los ahorros en costos provenientes de la implementación en las recomendaciones. Y finalmente, también un propósito es medir los ingresos y los activos. Sirve para costear esos inventarios, para informar a partes externas, también costear los inventarios, para también informar a las autoridades fiscales. ¿Qué criterios tenemos que utilizar para orientar las decisiones de aplicación de costos? Los criterios básicos son los siguientes: el de causa y efecto, los beneficios recibidos, de justicia, equidad y capacidad para absorber esos costos. ¿Sí? Los métodos de asignación de costos que nosotros vamos a ver y sobre los cuales vamos a hacer ejercicios y están incluidos en esta plataforma, en el archivo de Excel, van a ser el del método directo, que asigna los costos del departamento de apoyo directamente a los departamentos operativos, sin considerar los que entre ellos tengan. Es decir, el departamento de apoyo, el departamento operativo, cuánto le cargo con lo que ellos me hicieron gastar. El método escalonado ya va más profundamente porque asigna parcialmente los costos del departamento de apoyo a los otros departamentos de apoyo incluyendo y aparte al operativo. Y el método recíproco asigna allí sí de forma total los costos del departamento de apoyo, ya sea a los otros departamentos de apoyo y a los departamentos operativos también. Es decir, a medida que vamos incrementando el análisis detallado de quién incurre en los costos, se van determinando mejor la posición para tomar decisiones y es lo que vamos a ver en el análisis del ejercicio que veremos en los pasos siguientes, ¿ok?